Vamos a orar. Padre Santo, una vez más, gracias por esta bendición de estar en tu casa. Y ahora te suplico, Señor, que tú nos ayudes para entender, para recibir, para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos estado con un paréntesis, ¿no? El domingo pasado, con este culto unido de las naciones, con la iglesia americana y otras iglesias étnicas que se reúnen aquí, para hablar de derrotas y victorias. Vamos a decirlo al revés mejor. Victorias y derrotas en la Biblia, historias, en la cual podemos encontrar enseñanza. Y yo creo que hasta ahora estamos de acuerdo en que de cada una de ellas hemos aprendido algo. Algo para que nosotros como cristianos, como personas, hijos de Dios, como iglesia de Cristo, vivamos en victoria. No hay justificación para que un cristiano viva en la derrota. Debemos de vivir de victoria en victoria. Pero a veces nuestras decisiones erradas y situaciones nos hacen morder la tierra, pero de ahí podemos levantarnos y por eso también hemos visto algunas derrotas y hemos tratado de encontrar enseñanza de ellas. Hoy vamos a ver una de las batallas o las luchas más conocidas. Se han hecho películas, se han hecho canciones, se han hecho muñequitos de estos cartones. Yo no sé esta historia, casi todos los niños la conocen, los que vamos a la iglesia desde chiquitos, fue una de las primeras historias que aprendimos. Y fue cuando un jovencito llamado David se enfrentó a aquel gigante, a aquel hombre llamado Goliat. Y vamos a ver ahí esta tremenda y maravillosa victoria. Aquí fue una victoria que tuvo David. Es tan bella y tiene tanto que vamos a dividirlo en dos partes, ¿está bien? Así que vamos a ver la estrategia de David frente a este enemigo en esta batalla y vamos a hacerlo en dos partes. Y hoy vamos a ver los primeros aspectos de esta historia interesante que está narrada ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Yo les invito a que lo busquen ahí en sus Biblias. Y vamos a ver que este joven David, que vivía con su familia, él era un pastor de ovejas, fue con un encargo de parte de su padre. Vamos a ver ahí a modo de introducción los versículos 17, en 1 Samuel 17 al 21. Dice, dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento de tus hermanos, a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Así que David venía con una encomienda bien simple de saber cómo estaban sus hermanos y llevarle algo a ellos y a sus jefes. No sé si era alguna influencia que quería Isaí, que quería que trataran bien a sus hijos o qué. Pero lo importante es que iba con esta misión, una misión simple. Y se encontró con la guerra. Se encontró que estaban enfrente los dos ejércitos y en ese momento aparece él con el encargo. Déjenme decirle, hermanos, que eso que fue una coincidencia en el caso de David, para nosotros es todos los días. Nuestro Padre nos ha encargado algo, no es llevarle comida a nadie. Pero es compartirle el mensaje de su evangelio a toda criatura. Tenemos un mensaje de parte de nuestro Padre como iglesia de Jesucristo. Y quiero decirle que no importa qué día usted salga, sea domingo, lunes, martes o hasta el sábado, nos vamos a encontrar en un mundo en guerra. Esa es la realidad de que nos vamos a encontrar cada día que salgamos. Y el Señor Jesús no nos engañó. Nos está declarando en la palabra que hay un león rugiente, un enemigo que nos quiere hacer daño. Y siempre que un cristiano, que un hijo de Dios intente hacer lo que debe de hacer para el reino de su Padre en obediencia, va a encontrar guerra, va a encontrar oposición. Así que más nos vale saber cómo enfrentar esa situación porque la vamos a encontrar. No hay manera de eludirlo.
La única forma de eludirlo es no cumpliendo. David no se hubiera encontrado con aquella situación si se hubiera quedado en casa. Pero como que fue obediente a su padre y quiso cumplir y llevar aquel encargo, pues él encontró guerra. Hermanos, repito, no hay opción para el Hijo de Dios. Estamos en una misión de vida o muerte. El mundo se pierde. El mundo cada vez está más lejos de la verdad y la verdad de Jesucristo. El reino de Dios y el mensaje de Dios es de esperanza y es de salvación. Ese mensaje glorioso de salvación, Dios, Cristo lo dio a su iglesia, a cada uno de nosotros. Nadie va a hacer el trabajo por nosotros. Así como el padre Isaí envió a su hijo a su hijo David a cumplir una misión, el Señor nos dio a nosotros una. Salgamos a cumplirla y tendremos guerra. Eso es parte de la vida. Ahora, se encontró no solamente con guerra, sino con un momento de crisis. El pueblo estaba acobardado. Vamos a ver cómo sigue ahí el versículo más adelante, 22. Hasta el 24. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el vegaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Así que aquel gigante salía, se burlaba de Israel, se burlaba de Dios, y ahí esa fue la situación precisamente que David encontró. Encontró al pueblo de Israel acobardado y encontró a aquel gigantón haciendo de las suyas. Y eso fue precisamente lo que tocó su corazón, el corazón de un hombre de Dios. Era joven, era pastor de ovejas, pero él amaba al Señor. Él se sintió increíblemente marcado por aquello. Se sintió afectado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, teniendo a Dios de su parte, esté en esta situación de miedo? Dice que estaban todos temblando cada vez que salía aquel hombre y le tenían miedo. Entonces aquí empiezan los pasos de la acción que tomó David para alcanzar una gran victoria. No fue que se lanzó así como así. Él siguió una estrategia espiritual, una estrategia en la cual estaba garantizada la victoria. Escúcheme bien. Estaba garantizada que Dios le iba a dar la victoria por los pasos que él tomó, por las decisiones que él tomó, por las actitudes que él tomó. Y ahí hay una gran enseñanza para nosotros como iglesia. Porque enfrentando a nuestros gigantes, no sé ustedes, pero quizás yo quien les habla tiene más de uno. Y lo más interesante es que no son solamente gigantes externos de un enemigo afuera. Algunos están dentro de nosotros, en nuestra propia mente, en nuestro corazón, en nuestras debilidades, en nuestro carácter. Hay situaciones internas que se convierten en gigantes y a veces son las que nos ganan en la batalla. ¿Qué actitud tomar? ¿Qué estrategia tener? ¿Existirá alguna estrategia? ¿Habrá algo que nos garantice realmente la victoria? Bueno, yo creo que en esta historia hay buen ejemplo de qué hacer. De qué hacer y también, por cierto, de qué no hacer. Así que vamos a ver ahí en lo primero que él hizo. Y él reconoce, versículo 26, de qué lado él está. Hay que definirse, hermanos. Hay dos bandos, uno frente al otro. Y en el medio no podemos estar. Hay que definirse por dónde andamos. Y eso fue lo que él hizo. Versículo 26. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, y aquí está lo importante, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Así que
El pueblo, el ejército, estaba viendo ahí un problema, un grave problema insalvable. ¿Quién le puede ganar a este grandulón? ¿Quién puede enfrentarse a este gigante con esa fuerza, con esas armas? Pero David vio otra cosa. Vio dos bandos. Vio el bando de un filisteo incircunciso y vio el bando de los escuadrones del Dios viviente, del Dios todopoderoso. Y él sabe que él está en el grupo donde está el Dios todopoderoso. Y ya desde la posición de ese lugar, ve a su contrario no como un gigante, sino como un mosquito. Porque el que está con él, el que está a su lado, quien es su padre, en quien él confía, es el Dios todopoderoso. Él se declara a sí mismo que está de parte del grupo donde está el Dios que todo lo puede. Por consiguiente, va a enfrentar esa guerra, va a enfrentar esa batalla con una convicción de una victoria segura. Él se puso del lado de donde él sabe está la victoria. Hermanos, ¿qué nos pasa a veces? Se nos olvida que Dios tenemos. Se nos olvida que el Dios poderoso y maravilloso que está con nosotros, que es nuestro Padre, que nos adoptó como hijos el día que pusimos la fe en Jesucristo. Ese Dios amoroso que nos escucha cuando le oramos. Es el mismo Dios creador de cielo y tierra. Él es el Dios todopoderoso, que el universo cabe en una de sus manos. Ese Dios todopoderoso es nuestro Dios. Del lado de Él andamos. Si es que andamos del lado de Él. Y lo interesante es que Él sabía que el Dios todopoderoso estaba del lado de Israel, porque Dios había declarado a Israel su pueblo. Quiere decir que estaba seguro de que Dios estaba de ese lado por la misma palabra y promesa de Dios. Ahora, Dios dice en su palabra que el que cree en su Hijo es hecho su hijo. Por consiguiente, igualmente es una declaración de Dios. Y todos los que hemos puesto la fe en Jesucristo hemos sido hechos hijos de Dios. Bajo esa declaración, este que le habla aquí sabe de qué bando está. Está del bando que tiene un Padre Dios todopoderoso, y todo el que se opone a ese Dios, todo enemigo que se enfrenta a Él, está enfrentándose no a este lleno de defectos humanos, sino de un Padre Dios todopoderoso que está conmigo, al cual yo pertenezco, del cual en este caso era un ejército, un pueblo, una nación. En el caso nuestro es aún más fuerte el lazo. Se trata de una familia, se trata de mi Padre. De nuestro Padre es el Dios todopoderoso. Por consiguiente, cuando enfrentamos la situación, podemos hacerlo en confianza y en seguridad. Y ese fue el primer paso que David tuvo. Él se enfrentó a aquel gigante con una decisión tan grande, no porque se estaba viendo él tan fuerte, que no lo era, sino que estaba viendo y sabiendo de qué Dios estaba con él. El Dios todopoderoso le acompañaba. Por consiguiente, esa definición tiene que estar clara. Por eso no es malo repetirlo todos los días que nos levantemos. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque estás conmigo. Tú y yo hoy estaremos juntos y ningún problema será más grande que nosotros porque tú estás conmigo. Esa convicción, esa seguridad es necesaria en la victoria. En el Hijo de Dios no debe caber la duda acerca de quién gana. Estamos seguros que Dios gana. El punto nuestro es estar con Él y hacer bien las cosas conforme a su voluntad. Hermanos, Dios era Dios de aquel pueblo de Israel, ¿sí o no? Sí. ¿Estaban temblando? ¿Sí o no? También. Quiere decir que siendo hijos de Dios, siendo el pueblo de Dios, no estaban teniendo la actitud que debían de tener y la confianza que debían tener como David sí la tuvo. Porque consiguiente no garantiza el hecho de que seamos hijos de Dios, porque un día pusimos la fe en Jesucristo, que tengamos este espíritu de confianza. Porque a veces nos gana la carne. Nos gana la carne y nos gana el miedo y nos ganan las preocupaciones. Porque quitamos los ojos de nuestro Padre y los ponemos en los problemas.
Precisamente ese fue el problema de aquel pueblo. ¿Dónde tenían puestos los ojos? El gigantón, mira lo grande que está, mira los músculos que tiene, mira la espada que tiene, mira la lanza que tiene. A ese no hay quien le gane, temblando todo el mundo. Pero David vio otra cosa, porque vio primero a su Dios. Este es el que está conmigo, el Dios Todopoderoso. Por consiguiente, ¿quién es el gigantico este para que venga a jugar con mi Dios? ¿Quién es este que se atreve, el circunciso este, sucio, comparado con este Dios poderoso que es mi Padre? ¿Ven la actitud distinta? La actitud de confianza, de seguridad. Así debemos de caminar nosotros en este mundo día a día, mis queridos hermanos. En cada batalla, en cada circunstancia. Él empezó y David empezó bien. El pueblo empezó muy mal. Él empezó bien en esta lucha, en esta batalla. Pero no se queda solamente en conceptos y en principios, que son importantes. Hay que tomar decisiones, hay que dar pasos. Pasos en esa fe y en esa seguridad. Y fíjense cómo continúa. Vamos a seguir ahí en los versículos 31 a 32. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, el rey. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así que la noticia se corrió rápido. Oye, el hermano de uno de varios de los soldados de aquí, ha dicho que él no le tiene miedo al gigante este, y lo comparó, le dijo incircunciso, y tiene una seguridad ese muchacho que es una cosa increíble. Fue tan grande el interés que el rey lo mandó a llamar. Y David, tranquilo. Tranquilo, Saúl, manda a tu gente y todo se va a resolver. Eso fue lo que dijo. Tranquilo, Saúl, recoge a tu mente más fuerte, vayan, y yo te voy a decir por dónde coger. Tampoco. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo: yo iré. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Yo iré. Yo voy a ir. Ahí sí que, ahí está quizás la decisión difícil de tomar acción, de que el comportamiento y que de nuestros pasos coincidan con nuestros principios. Dios es todopoderoso, sí, pero no cuente conmigo para eso porque está fuerte el asunto. Entonces, ¿puedes o no puedes? Dios nos da la victoria. Eso está de nuestro lado, que vaya otro. Claro que se puede hacer, pastor. Claro que se puede hacer, que vayan otros. Déjame a mí tranquilo. De ninguna manera una decisión de ir y marchar en fe. Eso claro que requiere valor, claro que conlleva a riesgos, claro que significa un compromiso. Todo eso es cierto. Pero eso es lo que viene bien con los principios ya declarados. Quiere decir, ya se declaró que Dios está con nosotros, ya se declaró que el Dios que está con nosotros es todopoderoso, pues ahora yo voy a actuar conforme a esos principios. Como que Él es todopoderoso y Él está conmigo, yo voy a ir. Voy a ir porque Él está y Él va a tener la victoria. Él va a dar la victoria, así que aquí estoy. Aquí estoy dispuesto. Aquí estoy marchando. Ya estoy aquí, número 1, adelante. Y así funciona la cosa. Así funciona la estrategia del que tiene victoria. Tu siervo irá y peleará. Lo que he dicho va a quedar demostrado. Va a quedar demostrado que aún este que está hablando contigo, que es un muchacho joven, que es un pastor de ovejas, que nunca ha sido soldado, yo voy a demostrar con mi acción y mi actitud de que realmente el Dios que está con nosotros es todopoderoso y que ese gran gigantón que está ahí al lado de nuestro Dios es nada. Yo lo voy a demostrar en mi fe, yo doy el paso adelante. Estoy dispuesto a hacerlo. Y déjeme decirle, hermano, así está llena la historia
de la iglesia de Jesucristo, de personas que no solamente creyeron a Dios y le creyeron a Dios y aceptaron y como verdad la palabra, sino que la pusieron en práctica y marcharon adelante y Dios los usó con poder. Dios va a usar a personas que le conocen y que saben que Él tiene poder, pero va a usar a personas dispuestas a marchar y dar el paso en fe, el paso con fe. Hermano, hay otras historias en la Biblia, ¿verdad? Que ahí estaba el poder de Dios, pero Dios estaba esperando que el pueblo diera el paso. Dios había dicho, ese río se va a parar para que ustedes crucen en seco el río Jordán. La tierra prometida está al lado de allá. Ese río yo lo voy a parar y ustedes van a parar en seco. Pero hasta que ellos no dieron el primer paso, el río no se paró. ¿Entienden? Dios lo iba a hacer, pero Dios no lo hizo y no lo iba a hacer si ellos no daban el paso. Dios quería ver la fe. Ellos tenían que marchar adelante como que el río estaba seco, aunque todavía estaba con agua. Y en la vida cristiana, hermanos, así se prueba realmente nuestra fe. Si se trata de palabras y simples palabras, o se trata de que de verdad lo creemos. Escuché esta historia de un pastor chino, que ya cuando la revolución cultural, cuando Mao Zedong, que le cortaron la cabeza a casi todos los cristianos, lo metieron presos y a los misioneros los mataron y a los que no se fueron. Y había que negar la fe. Si quería seguir viviendo, vamos a decir, por lo menos en la sociedad. Y este hombre, al cabo de los años, contaba, después que se abrió un poco la cortina y pudieron los cristianos respirar un poco, no quiere decir que tengan libertad, ni mucho menos en China todavía los cristianos, pero por lo menos un poquito, ya no los matan por lo menos. Este hombre, después de tantos años, ya anciano, dijo, lo que más lamento en mi vida es no haberme mantenido firme. Yo tenía que haber muerto por Cristo y no lo hice. Por consiguiente, todos estos años han sido de vergüenza. Creí en el Señor, creí en el poder de Dios, creía que Él era lo más importante en mi vida, pero no estuve dispuesto a pagar el precio de mi fe. Y eso me ha pesado siempre. No ha sido una vida de gozo, no ha sido una vida de victoria, ha sido una vida de derrota, ha sido una vida miserable. Hermanos, el Señor no quiere de nosotros vidas miserables, quiere vidas en victoria. Vida que podamos enfrentar de una manera optimista y segura, pero que realmente podamos mirar atrás y decir, el Señor estuvo conmigo, el Señor estuvo conmigo, el Señor estuvo conmigo. Aquí me dio victoria tras victoria. Fue difícil, fue doloroso, hay heridas, aquí están las marcas, pero el Señor se glorificó porque yo no solamente lo creí, sino que actué conforme a esa verdad. Una verdad que tenía aquí en mi mente, una verdad que conocía en mi corazón, me llevó a actuar y a comprometerme como que alguien que realmente lo cree. Y marché en su nombre y vi la mano del Señor y vi victoria. Vi victorias. Hermanos, hay situaciones tan simples como el miedo escénico, el miedo de hablar, el miedo al rechazo. Y el enemigo nos gana ahí, nunca le hablamos a alguien de Cristo, nunca testificamos porque qué van a decir y qué voy a hacer y voy a quedar como un fanático, qué sé yo cuántas cosas me van a criticar, me van a decir que soy un aleluya y que me han lavado el cerebro, qué sé yo cuántas cosas. Y eso nos enfría, nos mantiene y perdemos la batalla. Pero cuando alguien dice, no, en el nombre del Señor yo sí lo voy a hacer, no me importa lo que digan, no me importa que se burlen, sea lo que sea, yo voy a prepararme, voy a hablar de Cristo, voy a testificar del Señor. Y si usted se lanza en el nombre del Señor, va a haber victorias en su vida. La va a ver, la va a comprobar y las va a disfrutar. Y no vamos a tener que seguir viviendo en vergüenza. Y viviendo, pensando de nosotros mismos qué poco, qué mal cristiano soy, qué cobarde soy, ¿por qué no digo? Hay que salir de eso, hay que decidirse. David se decidió. Él marchó adelante. Él lo hizo. Pero no solamente eso. Claro, él tenía algo a su favor que yo no sé si nosotros lo tenemos. Yo creo que sí lo tenemos, pero vamos a ver de qué se trata.
Y vamos a ver, porque él contaba ya con algunas experiencias anteriores, aún siendo pastor de ovejas, ¿verdad? Y vamos a ver los versículos 33 al 37. Dijo Saúl a David, ok, está bien. Dijo David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, ahora viene David con lo que él tiene, ¿ok? Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y aquí está ahora el punto. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ni tan siquiera dijo, ve, yo voy contigo. No, ve y que Jehová esté contigo. Ahora, ¿con qué contaba David aquí? ¿Cuál era su arma secreta? Su arma secreta era la experiencia que ya tenía del poder de Dios. Ya él se había enfrentado a peligros antes, no con ningún gigante armado. Pero cuando hablamos de un oso, de un león, ya estamos hablando de algo, peligros mayores, ¿verdad que sí? Quiere decir que ya había tenido experiencia de que Dios lo había librado en su vida antes. Quiere decir que él actuaba con la experiencia de conocer el poder de Dios en su vida. Por consiguiente, estaba dispuesto a dar este paso. No como un primerizo que no sabe qué va a pasar. Él sabe qué va a pasar. Y lo que va a pasar, y está seguro de eso, es que el mismo Dios que lo libró antes lo va a librar ahora. Y por eso es tan importante, hermano, la experiencia del cristiano en su vida. Y usted dirá, ay, sí, pastor, pero ese es el problema, que yo nunca me he enfrentado, no a un león, ni yo tengo miedo hasta la cucaracha. Sobre todo que una hermana aquí quizás le tenga miedo a la cucaracha. Y me da una histeria. No se trata de eso, ni de leones, ni de osos, ni de cucarachas. Se trata de situaciones en la vida donde solamente por el poder de Dios pudimos haber salido adelante. Y si usted, hermano, está aquí, le puedo llamar hermano porque una vez aceptó a Jesucristo, usted tiene por lo menos una experiencia que le va a acompañar toda su vida. Y que el Señor hizo en usted lo que nadie más pudo hacer en usted, y es cambiar su vida. Usted dice amén. Pudo un médico cambiar su vida, pudo un psiquiatra cambiar su vida, pudo el dinero cambiar su vida, pudo cambiar de país, cambiar su vida, pudo Jesucristo cambiar su vida. Y cuando pusimos la fe en Él, algo pasó en nosotros. Si realmente usted puso la fe en Él. Si realmente usted confesó sus pecados al Señor y le dijo a Cristo que entrara en su vida, algo, escuche, tiene que haber pasado. Si no ha pasado nada en su vida, es que usted todavía no ha dado ese paso. ¿Me está escuchando? Algo tiene que pasar. Porque cuando Cristo llega, algo pasa. Cosas son cambiadas. Cosas son transformadas. Y yo no sé usted, pero cada una de esas cosas que han pasado en mi vida, yo les doy toda la gloria y la honra a mi Dios. Quiere decir que cualquier situación que yo enfrente en mi vida, yo puedo decir, el Dios que me cambió está conmigo y sigue conmigo. El Dios que hizo algo conmigo que más nadie pudo haber hecho, que Él hizo con poder, sigue conmigo. Por consiguiente, yo voy a enfrentar este problema con toda la seguridad de que ese Dios también va a resolver esto. Porque déjenme decirle algo, no sé ustedes, pero lo que Dios hizo en mi vida nadie más lo pudo haber hecho. Era imposible que otra persona lo hiciera. Y Él lo hizo. Y eso demuestra poder. Pero no solo eso, hermano, de ese momento quizás el más importante. Pero hemos tenido muchas experiencias, enfermedades que nos han sanado, ¿sí o no? Momentos que ha abierto puertas que milagrosamente que estaban cerradas y milagrosamente Dios las abrió. ¿Eso ha pasado en su vida?
¿Usted no ha visto la mano de Dios en su vida en ciertas circunstancias que ha dicho, Dios me salvó, Dios me libró? Agárrese de esas experiencias para estar seguro que en la lucha que viene por delante, ese mismo Dios le va a librar. Ese mismo Dios va a estar con usted. Es un Dios de confiar. Todas las promesas del Señor se cumplen. Cada una de ellas, porque Dios no miente ni es mentiroso. Por consiguiente, las promesas que tienen que ver con que está conmigo, que hay seguridad, que no me abandona, que me da la victoria, todas estas promesas también son reales y en ellas yo me baso. ¿Para qué? Para marchar adelante en victoria. David lo hizo. El Dios que le había librado es el mismo Dios que le iba a librar. Hermanos, ese Espíritu Santo que nos hizo y nos ayudó un día a entender la verdad que es Cristo. Y que me ayudó no solamente a entenderlo, sino después a declararlo con fe. Dice la palabra de Dios que hizo morada en nosotros y nos selló. Por consiguiente, yo estoy agarrado de esa promesa. Y cada vez que hay una tentación y cada vez que hay un problema, Señor, tu Espíritu Santo que está conmigo, me ayuda. Me selló, ahora necesito que me dé claridad, que me dé entendimiento. Él está aquí, eso es una afirmación, eso es una seguridad, pero yo tengo que actuar conforme a esa realidad. No con miedo de lo que va a pasar y con el temor y lleno de preocupaciones, no. El Señor que me libró, que es poderoso, está conmigo. Recuerdo hace tiempo ya estamos en un grupo familiar de aquí de la iglesia y alguien estaba dando testimonio de algo que el Señor hizo en su vida. Y fue una experiencia difícil, pero dijo, y lo recuerdo bien, doy gracias a Dios porque tuve y pasé por esta dificultad, porque ahora veo con más claridad a Dios en mi vida. Lo pude ver actuar. Hermanos, ¿cómo voy a saber que Dios levanta si no me caigo? ¿Cómo yo puedo saber que Dios consuela si no estoy triste? ¿Cómo puedo saber que Dios orienta si alguna vez no me siento desorientado y busco su palabra y busco su verdad? Hermanos, todas esas experiencias difíciles que hemos tenido en la vida y en la cual Dios, que es fiel y permanece fiel, nos ha levantado, son las experiencias que me ayudan a enfrentar el mañana con el gigante que voy a tener que enfrentar. Porque de alguna manera ese gigante viene y está. Y nos va a querer tumbar y nos va a querer hacer la vida imposible. No nos puede quitar la salvación, bendito sea el Señor, porque somos salvos por la gracia de Dios y esa salvación es eterna. Pero sí nos puede hacer mucho daño. Sí nos puede quitar el gozo, sí nos puede quitar la paz. Sí puede lograr que seamos estériles espiritualmente y nunca le hablemos a nadie de Cristo. Todo eso lo puede lograr si nosotros nos dejamos vencer y estar acobardados como estaba ese pueblo. Tenemos que tener esta estrategia, la estrategia de David, para una victoria absoluta y total. Y hacerlo. Pero con los recursos de Dios. Fíjense cómo dice el texto. David desechó aquello que él entendió que no era de Dios. Fíjense. Y Saúl, versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Así que el rey dijo, vas a pelear esta vez, mi hijo, ponte mi espada, coge mi escudo, coge mi coraza, todo coge de tu mente, rabia andando con aquello. Si esto no sirve para mí. Yo soy pastor de ovejas, yo no soy soldado, esto a mí no me funciona. Y lo desechó, lo echó a un lado. Hermanos, el mundo tiene muchos recursos que aparentemente parecen positivos y poderosos y buenos. Pero cada uno de ellos, si va en contra de la palabra de Dios, hay que desecharlo. Hay argumentos y hay cosas que el mundo ya ha aceptado como buenos, pero que la palabra de Dios ha declarado que son pecado. Nada que contradice la palabra de Dios podemos usar a nuestro supuesto beneficio.
Tenemos que andar limpios delante del Señor, a conciencia limpia, de que todas las actitudes y acciones que tomemos van a estar 100% acordes a su palabra. No vamos a hacer nada que contradiga, no vamos a usar mentiras, no vamos a usar ningún recurso humano que va en contra de la naturaleza santa, santa, santa de Dios. Tenemos que actuar en santidad. Y aunque a veces parece extremista, porque son actitudes y acciones que todo el mundo hace para lograr lo que quiere, todo el mundo dice esa mentirita, todo el mundo hace esas cosas, todo el mundo hace eso y hace lo otro. Nosotros realmente, si queremos victoria, hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Pero sin este armamento no vas a poder ganar ese gigante. No me interesa, yo tengo otras armas. Las armas de Dios. Yo voy a hacer las cosas bien hechas y en su nombre voy a marchar. Hermanos, el final de la historia, que va a ser el domingo próximo, fue una victoria total. La victoria que nosotros queremos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, la victoria que necesitamos para salir ileso de las tentaciones del diablo, de los tropiezos que nos quiere poner, del enemigo que nos hace la guerra. Pero tenemos que decidir bien. Tenemos que tener una estrategia que empieza definiendo de qué bando estamos. Estamos del bando del Dios Todopoderoso, pero estar seguro que estamos en ese bando porque pusimos la fe en Jesucristo. Tenemos que tomar la decisión de vencer, pero tenemos que marchar adelante decididamente en el nombre de Cristo. Tenemos que recordar y tener experiencia del poder de Dios en nuestra vida y usarlas sabiendo que eso nos recuerda el Padre poderoso que está con nosotros. Y tenemos que desechar toda cosa, por buena que aparentemente sea, si son de este mundo, que contradigan la palabra de Dios. Vamos a marchar en el nombre de Cristo, vamos a usar bien su palabra, vamos a tener esta estrategia espiritual. Hermanos, la victoria está garantizada. Cuando hacemos bien las cosas, el Padre que está con nosotros nos da la victoria. Y cosas grandes ocurren. No había manera, humanamente hablando, que aquel muchacho le ganara a aquel gigante. No había manera humana de que eso sucediera, pero sucedió. Sucedió porque David hizo las cosas conforme al plan de Dios, conforme al poder de Dios, conforme al Dios que está con él. Por cierto, el Dios que estuvo con David es el mismo Dios que está con nosotros. Amén. En Cristo Jesús, ese Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y grandes cosas puede hacer Él con nosotros. Aunque nos querramos que somos poca cosa, que somos... No. Con Dios nadie es poca cosa. Con Dios todo el mundo puede ser utilizado para su gloria y para su honra. Padre Santo, Señor, te damos tantas gracias en este día por tu palabra. Gracias porque en ella podemos confiar y en ella podemos esperar. Gracias, Señor, porque una vez más recordamos que en ti hay victoria en nuestras vidas, independientemente de lo poderoso y humanamente imposible que sea vencer al enemigo. Cuando hacemos las cosas en tu nombre bien hechas, hay victoria. Una victoria, no a medias, sino total. Y eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Que no huyamos del combate, que le hagamos frente al enemigo. Que no nos hagamos cómplices del enemigo y vivamos una vida miserable, subordinada, esclavizada al enemigo. No, que le hagamos frente en tu nombre para vivir en victoria. En la victoria de una vida cristiana abundante, gozosa, plena y útil. Ayúdanos en esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.